Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que ustedes tenían pendiente de revisar por ahí. Es un circuito en serie. Recuerden que un circuito en serie se identifica porque todos los elementos están conectados en un mismo camino. Vamos a repasar los elementos que vemos acá como parte del circuito. Tenemos la fuente de tensión. Recordemos que las fuentes de voltaje DC tienen polaridad. Identificamos acá el positivo y acá el negativo. La fuente en esta ocasión tiene un valor de 50 voltios y tenemos tres elementos resistivos. Por acá tenemos la resistencia 1 que tiene un valor de 1 kilo ohmio. Vamos a recordar que el prefijo kilo significa 1000. Por tanto, si estamos hablando de una resistencia de 1 kilo ohmio, estamos hablando de 1 por 1000 ohmios, que es igual a 1000 ohmios. Para efectos de la calculadora, vamos a enseñarles acá la calculadora. Si no me estorba mucho la luz, ahí. La calculadora tiene una forma para yo poder escribir ese kilo ohmio. Yo voy a seleccionar acá, bueno, primero el número 1 y acá tiene la opción de factor o potencia de 10. Entonces presiono acá, como es a la 3, simplemente presiono 3. Y para la calculadora veamos qué sucede. Para la calculadora esa expresión es igual a 1000. Ahorita vamos a usarlo para comprobar el resultado. Entonces, dicho eso, podemos ver también que acá tenemos otra resistencia, la resistencia 3, que tiene un valor de 10 kilo ohmios, es decir, de 10.000 ohmios, y la resistencia 2 de 500. Entonces, el objetivo de este circuito era encontrar el valor de la resistencia total del mismo. Voy a bajarme un poquito acá porque no se ve dentro de la cámara. Entonces, RT. Y hablábamos de que la resistencia total de un circuito serie, al tener yo el circuito un solo camino, decíamos, para el paso de la corriente se va a topar, esa corriente que recordemos sale de la fuente, pasa por todas las resistencias y retorna, la conocemos como corriente I, ¿verdad? Y es dada en amperios. La corriente I se da en amperios, esa es la unidad de medida. Entonces, nosotros vamos a calcular la corriente total de este circuito, pero para ello necesitamos conocer cuál es toda la resistencia que se encuentra la corriente en el camino, desde que sale de la fuente hasta que vuelve a entrar. En este caso, si vemos, la resistencia total va a ser la suma de las tres resistencias que están en el camino desde que sale de la fuente de la corriente hasta que retorna. Entonces, en este caso, la resistencia total es R1 más R2 más R3. Entonces ya tenemos ahí suficientes componentes para poder obtener la resistencia total. Vean que entonces la resistencia total va a ser igual a 1 kilo ohmio más 500 ohmios más 10 kilo ohmios. En este caso vamos a ver cómo sumamos eso con la calculadora para irnos simplificando las cosas. Yo les recuerdo que lo importante de manejar los prefijos, recordemos kilo, mega, giga, micro, mili, es que ustedes van a poder hacer las cosas más fácilmente. Entonces vamos a sumar 1 kilo más 500 ohmios más 10 kilo ohmios. ¿Cómo hacemos eso en la calculadora? Podemos escribir 1000, pero cuando tengamos números más grandes, vamos a ver que es más simple utilizar la función exponencial que tenemos acá. Entonces, en ese caso vamos a escribir 1 exponente 1 por 10 exponente 3, eso es igual a escribir 1000. Vamos a escribir 500, que es la segunda resistencia, y la tercera resistencia 10 exponente 3.
Entonces, tenemos eso, damos igual y vemos que tenemos 11.500 ohmios. La calculadora puede con esta tecla convertirme ese dato a un número que me permita tener un prefijo para yo saber si está en milis, si está en kilos o en qué unidad. Entonces, si ustedes anotan como resistencia total 11.500, está bien. RT 11.500 ohmios está bien. Solo que hay una forma más técnica de visualizar ese número. Como les decía, ese es el resultado que tenemos acá. Si presionamos en la calculadora la tecla ENG, que significa ingeniería, entonces vean que el dato pasa a ser 11.5 por 10 a la 3. Podemos escribir eso como 11.5 por 10 a la 3 ohmios, porque estamos hablando de resistencia. O también podemos entregar ese resultado como 11.5 kilo ohmios. Entonces vean que acá estamos nosotros utilizando los prefijos para obtener resultados más concretos y a la vez más comprensibles. Es más sencillo cuando ustedes ya tengan un poco más de conocimiento y hablen entre ustedes como compañeros, como técnicos en electrónica. Va a ser más sencillo decir una resistencia de 11.5 kilo ohmios que una resistencia de 11.500 ohmios, que es poco común esa expresión. Entonces, una vez que tenemos la resistencia total, lo que estamos buscando es la corriente total. La corriente total es igual y ponemos un signo de pregunta porque no sabemos a qué es igual. Entonces, de la ley de Ohm vamos a recordar con lo que hemos visto que la corriente está definida como el voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sacar el voltaje, perdón, la corriente total que pasa por este circuito, yo necesito conocer el voltaje total y la resistencia total. Entonces, de la ley de Ohm, simplemente vamos a poner subíndices para indicar que la corriente I sub T es corriente total, es igual al voltaje total, que recordemos, el voltaje total en este circuito es el voltaje de la fuente, porque es la única batería que tenemos ahí. Entonces, es el voltaje total entre la resistencia total. ¿Qué me va a dar eso? Vamos a calcularlo. Yo tengo que la fuente o el voltaje total son 50 voltios. 50 voltios los voy a dividir entre 11.5 kilo ohmios y vamos a ver qué nos da ese resultado. Igual con la calculadora, vamos a usar la calculadora. Podemos utilizar fracción, es un tip que les doy, y ponemos arriba 50 voltios dividido entre 11.5 exponente 3. ¿Eso qué nos va a dar? Está en fracción. Presionamos la tecla ingeniería y nos dice que tenemos 4.3478 por 10 a la menos 3. Vamos a redondear este número a 4.35. Recordemos, vean que está dándonos el resultado en 10 a la menos 3. Entonces les recuerdo que, vamos a hacerlo por acá, 10 a la menos 3 corresponde al prefijo mili. O sea, es una milésima parte. Y el símbolo es la M minúscula. Entonces, el resultado de nuestra corriente, vamos a redondear. Recordemos que para redondear nosotros podemos utilizar el redondeo a dos cifras acá. 4.34, como el número que sigue es mayor que 5, entonces vamos a anotar 4.35.
4.35 ¿qué? Recordemos que es por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, ese resultado nosotros lo podemos escribir con símbolos de los prefijos que nos da el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, mi respuesta sería acá que la corriente total es igual a 4.35 miliamperios. Yo tiendo siempre a encerrar las respuestas parciales o totales, vean, en un rectángulo. Eso es una forma simplemente de indicar que ese es el resultado que buscábamos. Entonces vean que en este ejercicio ya nosotros pudimos calcular en el circuito serie cuál es la resistencia total. Siempre en circuito serie la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias. Y el voltaje total de un circuito en serie siempre va a ser el de la fuente. Entonces en este caso repasamos. Nos piden la corriente total del circuito. Para obtenerla, por ley de Ohm, necesito el voltaje de la fuente, que ya lo tengo, y la resistencia total, que de primera entrada no la tenía. Entonces, por eso fue que nos fuimos a calcularla hasta obtener la resistencia total. Al final, tomamos el voltaje de la fuente y lo dividimos entre la resistencia total. Eso nos da un valor, y ese valor yo puedo traducirlo a símbolos de los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Entonces vean cómo se resuelve este ejercicio. Voy a dejar hasta acá para darles una segunda parte de lo que podemos nosotros calcular con este circuito.